Buenos días, mi nombre es Fabián Ríos. Mi equipo está conformado por Fiorella Falcón, Heriberto Tamayo y mi persona, como ya dije, Fabián Ríos. A nosotros nos tocó exponer sobre el muestreo, los pasos para realizar un muestreo y sus aplicaciones. Por el parte yo les voy a exponer qué es muestreo. Un muestreo es el procedimiento a través del cual es seleccionada una muestra a partir de una población. Sabemos que una muestra es una porción de elementos extraída de una población previamente definida. El muestreo se refiere a esa reducción de elementos que componen un universo o población para así poder cumplir con la investigación correspondiente. Para poder hacer el estudio que se desea a la población, la muestra extraída debe ser representativa de ella. Los tipos de muestreo son los probabilísticos y no probabilísticos. Dentro de los probabilísticos están los muestreos aleatorios simples, muestreo de aleatorio estratificado, muestreo de aleatorio y sistemático, muestreo aleatorio por área o por conglomerado, y en los no probabilísticos están muestreo por cota, muestreo a conveniencia, muestreo a juicio y muestreo con fines especiales. El tipo de muestreo probabilístico, en este tipo todos los individuos de la población pueden formar parte de la muestra. O sea, tienen gran probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Y los no probabilísticos, en este tipo puede haber clara influencia de las personas o personas que están realizando la investigación. Se realiza atendiendo a razones de comodidad. Muy bien, ahora les voy a explicar los tipos de muestreo probabilístico. Para comenzar, el muestreo aleatorio simple, en ese método todos los individuos tienen la probabilidad de ser seleccionados. En el muestreo aleatorio estratificado, en este caso se busca estudiar como los estratos en la población. En el método aleatorio sistemático, los elementos se seleccionan según un patrón que se inicia con una elección aleatoria. En el muestreo aleatorio por conglomerado o por área, se considera una agrupación de elementos que presenta características similares a toda la población. Y en lo no probabilístico, en el muestreo por cota, se asemeja al muestreo estratificado en el sentido de que busca una representatividad de diferentes categorías o estratos de la población de objeto de estudio. El muestreo a conveniencia busca obtener una representatividad de la población consultando o midiendo unidades de análisis que pueden ser accesadas con facilidad. En el muestreo a juicio, en este método, se busca seleccionar a individuos que se juzga de antemano teniendo un conocimiento profundo del tema bajo estudio. Y en el muestreo con fines especiales, son aquellos que pretenden llegar a grupos en específico. Espero que les haya gustado. Ya mis compañeros vendrán a hablar sobre los pasos para realizar un muestreo y sus aplicaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Heriberto Tamayo y le voy a explicar los pasos para realizar un muestreo. El primer paso es definir la población. Para definir la población se debe especificar la medición que se desea hacer, así como la población sobre la que deseamos realizarla. La población ha de contener la descripción de los elementos que serán incluidos en el estudio, así como una especificación de las mediciones que se realizarán sobre ellos. El elemento muestral es el elemento del cual se obtiene la medición. La unidad muestral está compuesta por elementos muestrales, en algunos casos es igual al elemento muestral. El alcance hace referencia a la ubicación espacial y geográfica del estudio. Y el tiempo define el intervalo de tiempo en el cual se realiza la investigación. El paso número 2 es el marco muestral. El marco muestral es una lista de los elementos que componen la población de interés, pero también puede ser una lista de las unidades de muestreo de la población. Puede ser también una base de datos, un plano e incluso mapas. Unidades de muestreo son conjuntos disjuntos formados por elementos de la población de interés que abarcan la población total. El paso número 3 es el diseño de muestreo. El diseño de muestreo debe especificar la cantidad de elementos que constituirán la muestra y el método que se empleará para elegirlos. Estos pueden ser métodos de selección más usados y
que son el muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo sistemático y muestreo por conveniencia. El paso número 4 es la puesta en marcha. La puesta en marcha del plan. En el plan de muestreo se describe la manera específica en que se va a realizar la medición. Se debe definir el tamaño de la muestra. Este plan suele incluir la organización del trabajo de campo y las decisiones en torno al manejo de los datos. El paso número 5 es el análisis de los datos. El análisis de los datos y resultados. Antes de empezar con el análisis de datos, hay que hacer un estudio preliminar de las mediciones obtenidas con objeto de desechar errores o descargar datos que estén equivocados. Se tendrá que decidir cómo manejar las posibles respuestas. El análisis de resultados debe apegarse a los objetivos de muestreo. Ahora voy a explicar un ejemplo de cómo utilizar los pasos para realizar el muestreo. El ejemplo dice: para la encuesta de hogares realizada en Medellín en el año 2004, en mayo, con el propósito de estimar el IPC, que es el índice de precios al consumidor, determina los pasos para seleccionar la muestra. El primer paso es definir la población, que quiere decir que la población objetivo son personas mayores de 18 años en Medellín. El elemento muestral es el jefe del hogar, la unidad muestral, el hogar, el alcance es Medellín, el tiempo es 2003 y el marco muestral es el mapa cartográfico de la ciudad de Medellín. Luego seleccionamos un procedimiento que sería el muestreo estratificado. Luego definimos el tamaño de la muestra y se aplican las fórmulas del muestreo estratificado. Y el quinto y último paso, debemos realizar un análisis de todos los datos y resultados obtenidos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones del muestreo de trabajo. Empezando por decir que el muestreo de trabajo es una técnica de medición del trabajo que consiste en efectuar durante un cierto periodo gran número de observaciones instantáneas y aleatorias de un grupo de máquinas, procesos o trabajadores. Entre las aplicaciones del muestreo de trabajo se centran en la determinación del tiempo estándar o tiempo tipo de una tarea. Entre ellas podemos encontrar tiempo ocupado por una persona en cualquier actividad o tarea, el tiempo producido en productivo de personas, máquinas, equipos y operaciones, la magnitud de los tiempos perdidos y las causas que las produjeron, los rendimientos personales del grupo, tiempo efectivo del uso del equipo, tiempo de preparación y retiro de las herramientas y puesta en marcha, número de personas y máquinas necesarias para efectuar una tarea, los tiempos tipo de operaciones no repetitivas, los pagos de salarios, especialmente los de mano de obra indirecta y de oficina, la encuesta de opinión política, auditoría contable, inventario muestral y registro de libros, consumo de gasolina en vehículos de servicio público, la distribución del tiempo libre, el rating de TV, la medida del desempleo, la productividad de café tipo base, plan de control de calidad, consumo medio productivo, entre otras. Entre las ventajas del muestreo de trabajo tenemos que no requiere observación continua por periodos prolongados de tiempo, disminuye el tiempo de trabajo manual del analista, el número de horas hombre para el análisis es menor, el operario no está sujeto a largos periodos de observación cronometrado, es posible estudiar un largo tiempo de ciclo con unas cuantas horas de observación, no interfiere tanto en las actividades de los operarios. Un solo analista puede analizar operaciones de grupo. Un analista puede observar al mismo tiempo a varios trabajadores y o máquinas, siendo el costo más barato. No es necesario que el observador sea un analista capacitado, al menos que el propósito del estudio sea determinar el tiempo estándar. Los analistas no necesitan instrumentos de medición. El estudio se puede retrasar temporalmente sin que tenga gran impacto en los resultados. Dura más el estudio, por lo que se minimizan los efectos de variaciones en periodos breves. A realizar observaciones instantáneas durante un largo periodo de tiempo, el trabajador casi no tiene posibilidad de ver los resultados. Por la facilidad de su aplicación es muy útil en el sector de servicios. Y entre las desventajas tenemos que no es económico para estudiar una sola operación hombre-máquina, no es económico para estudiar ciclos muy cortos, no proporciona información detallada sobre los elementos que constituyen las operaciones, es decir, no proporciona detalles los elementos de una tarea, no proporciona un registro detallado del método empleado. Es más difícil de explicarlo a la gerencia y a los trabajadores. Es más apropiado el estudio de tiempos cuando el tiempo es en ciclo breve. Es de ciclo breve. Los trabajadores pueden cambiar intencionalmente su actividad cuando notan que están siendo observados. En muchos casos no hay registro del método seguido por el operario. Si el analista no sigue las rutas aleatorias establecidas para la observación y los momentos aleatorios para observar, el muestreo resultará sesgado. Y se necesita mucho tiempo para desplazarse entre los distintos puestos de trabajo cumpliendo la tarea.
Entre la importancia y la necesidad de la medición del trabajo es que resulta en una mejor utilización de los recursos humanos y materiales con la finalidad de reducir los costos de producción y obtener una mejor productividad. Muchísimas gracias.